La Copa Oro es el torneo que disputan las selecciones de CONCACAF para coronarse como el mejor seleccionado del área, y hasta 2017 representarla en la Copa Confederaciones. Como es de esperarse, México es el que mayor cantidad de títulos tiene, tanto en el formato dorado como en el formato anterior conocido como Campeonato de Naciones de CONCACAF. Este cambio de formato se dio para que el torneo volviera a tener sedes fijas, manteniendo la fase de grupos de 4 selecciones, pero ahora el título se debía disputar en duelos directos desde la segunda fase, y sobre todo, el torneo dejaba de ser utilizado como eliminatoria mundialista. La primera Copa Oro se llevó a cabo en 1991 con sede en Estados Unidos. El Tri llegó como favorito al grupo A con Honduras, Jamaica y Canadá. México venció con facilidad a Jamaica por 4-1, con anotaciones de Benjamín Galindo, Sague y Carlos Hermosillo, y amarró la clasificación ante Canadá con tantos de Chepo de la Torre, Hermosillo y Galindo. En el último juego, México sufrió con Honduras, que se adelantó al minuto 6 y consiguió el empate con gol de Carlos Hermosillo al 67. Además, se quedó con un amargo segundo lugar por diferencia de goles. En semifinales, México no pudo ante Estados Unidos, que los echó por 2-0. El tricolor se conformó con el tercer puesto al vencer a Costa Rica en el juego de consolación. La edición de 1993 tuvo a México como coanfitrión del torneo. El cuadro mexicano jugó su grupo en el Estadio Azteca, situación que le facilitó en demasía la clasificación, ya que aplastó 8-0 a Canadá y 9-0 a Martinica, solo regalando un punto ante Costa Rica. En semifinales hizo un trabajo rápido para eliminar a Jamaica con un muy cerrado 6-1, y en la final se encontró a Estados Unidos en un Estadio Azteca repleto. Los dirigidos por Miguel Mejía Barón despedazaron a los gringos con un contundente 4-0, con goles de Nacho Ambriz, Armstrong en propia puerta, Guillermo Cantú y Sague, que acabó campeón goleador gracias a su heroica actuación ante Martinica, donde anotó 7 goles. La edición de 1996 contó con un invitado, el flamante campeón del mundo Brasil, por lo que el torneo tuvo 9 participantes divididos en 3 grupos de 3 selecciones cada uno. México ni se despeinó para superar a Guatemala por 1-0 y a San Vicente por 5-0, por lo que se instaló en las semifinales ante los propios Chapines, que fueron el mejor segundo lugar del torneo. El equipo tricolor le repitió la dosis y les ganó 1-0. Del otro lado, Brasil echó al anfitrión Estados Unidos y se colocó en la final ante los nuestros. Brasil fue, como era de esperarse, con un cuadro alterno, donde destacan unos jóvenes Dida y Flavio Conceição. Con goles de Luis García Postigo y Cuauhtémoc Blanco en el segundo tiempo, los tricolores alzaron el bicampeonato dorado. La edición de 1998 fue perfectamente realizada a unos meses del Mundial de Francia, en específico del 1 de febrero al 15. Como datos curiosos, el número de equipos aumentó a 10. Se volvió a invitar a Brasil, que llevó a jugadores de gran nombre como Tafarel, Elber, Sinho y el gran Romário. México ganó sus 2 partidos de grupos ante Trinidad y Tobago y Honduras para colocarse en la semifinal ante Jamaica, selección a la que doblegó 1-0. En la final, los aztecas dominaron a Estados Unidos y los vencieron con gol del matador Hernández para obtener el tricampeonato de la Confederación. La edición del 2000 tuvo bastantes curiosidades. La primera es que aumentaron el número de participantes a 12. La segunda es que se dio la primera invitación a un equipo asiático, el coanfitrión del Mundial de 2002, Corea. Y por último, Colombia y Perú también asistieron como invitados. Los cafeteros e incas jugaron la semifinal y Colombia sí llegó hasta la final. En la fase de grupos, México venció sin conflicto a Trinidad y Tobago, pero tuvo un sorpresivo empate contra Guatemala, que los llevó a jugar con Canadá en los cuartos de final. El cuadro de la hoja de Maple eliminó a México por 2-1, consolidando el segundo gran fracaso del cuadro tricolor en Copa Oro. La edición de 2002 nuevamente coincidió con el Mundial. Los invitados fueron Corea, otra vez, y la selección de Ecuador. México llevó un cuadro alterno pensando en el Mundial, con nombres como Marco Garcés, Tato Noriega, Adolfo el Bofo Bautista y Adrián el Grande Martínez. En la fase de grupos, los aztecas superaron con facilidad a El Salvador y Guatemala, por lo que en los cuartos de final se midió al invitado asiático Corea.
El partido se fue a los penales tras un poco memorable 0-0. Desde los 11 pasos, Corea ejecutó bien sus 4 disparos, por lo que México debía igualarlos. Por el Tri, solo Paco Gabriel de Anda y Tato Noriega marcaron, ya que Poncho Sosa y Nacho Hierro fallaron, consumando el segundo fracaso continental de forma consecutiva. Al año siguiente, y para evitar el choque con el Mundial, la CONCACAF realizó otra Copa de Oro, donde México sería el coanfitrión. Nuevamente Brasil, flamante campeón del mundo, y Colombia, flamante campeón de la Copa América, serían los invitados al torneo. La selección mexicana venció a Brasil y empató con Honduras en la fase de grupos jugada en el Azteca. Los dirigidos ahora por Ricardo Lavolpe se midieron a Jamaica en los cuartos de final. El juego culminó en goleada tricolor por 5-0. En semifinales demostraron su jerarquía al derrotar a Costa Rica con goles de Jared y Rafa Márquez. México se dispuso a jugar su tercera final de torneo mayor ante Brasil. México se midió a un cuadro brasilero que mostró un once de futuras estrellas como Gómez, Maicon, Rizao, Adriano Correia, Diego y sobre todo Julio Baptista, Robinho y Kaká, que venía de ser campeón del mundo. El cuadro mexicano sufrió para imponerse al talentoso equipo de Brasil. Fue hasta el minuto 97 con gol de oro anotado por Daniel Osorno que el Tri se impuso y ganó su cuarta Copa de Oro. La edición de 2005 supuso el inicio de una mala racha para el Tri en esta competencia. Como curiosidades en el torneo, Colombia disputó su última Copa Oro, así como se tuvo al primer y único invitado del continente africano, Sudáfrica. Esta copa también fue la última con invitados hasta la de este 2021. En el partido inaugural, Sudáfrica le ganó 2-1 a México de manera sorpresiva. El cuadro tricolor se recuperó y venció 4-0 a Guatemala y 1-0 a Jamaica para clasificarse como primera del grupo A. Como si el karma con los invitados no hubiera sido suficiente, México perdió con Colombia en el partido de cuartos de final, consumando un nuevo fracaso en la Copa Oro. La edición del 2007 supuso la primera prueba para México en la era de Hugo Sánchez. El macho tenía plena confianza en llevarse el gigantesco trofeo dorado y entonces el certamen inició. El Tri sufrió en demasía para derrotar a Cuba por 2-1. Perdió de forma torpe con Honduras por el mismo marcador y rasguñó la calificación a cuartos ganando por la mínima a Panamá. En cuartos y semis, México padeció los partidos y muy apenas derrotó a Costa Rica por 1-0 y sufrió demasiado para doblegar a Guadalupe. De cualquier forma, México consiguió su pase a la final luego del fiasco de 2005. En la final, el Tri se midió a Estados Unidos. Guardado adelantó a los nuestros al 43, pero de poco sirvió, puesto que los estadounidenses le dieron vuelta con anotaciones de Landon Donovan y Benny Feilhaber para llevarse la copa una vez más. Javier Aguirre llegó como bombero en 2009 y tuvo en el camino la Copa Oro de ese año. En grupos, México se deshizo de Guadalupe y Nicaragua y protagonizó una polémica igualada ante Panamá en aquel partido donde Aguirre pateó a un canalero. En cuartos de final, México pasó por encima de Haití con un contundente 4-0. En semifinales, el equipo tricolor chocó con Costa Rica en un duelo que se alargó hasta los penales gracias al empate de último minuto de los ticos. México superó de gran forma a Costa Rica desde los 11 pasos por 5-3 y volvió a la final ante Estados Unidos. México superó de principio a fin a Estados Unidos y con goles de Gio, Vela, Israel Castro, Gerardo Torrado y el Gringo Castro se quedó con la Copa Oro con un legendario 5-0 a domicilio. La Copa de Oro del 2011 inició de forma fácil para México, que anotó 14 goles en la fase de grupos, 5 a Cuba, 5 a El Salvador y 4 a Costa Rica, haciendo olvidar rápido a los sancionados por clenbuterol, entre los que se encontraban Memo Ochoa y Hobbit Bermúdez. La selección del Chepo de la Torre no perdió tiempo y dio vuelta a la página de forma muy rápida. En los cuartos de final, México sufrió ante la Guatemala del Pescado Ruiz, equipo al que superaron por apenas 2-1. En semifinales se enfrentaron a Honduras, cuadro que los llevó hasta los tiempos extra y que pudieron derrotar gracias a 2 goles salvadores de Chicharito y Aldo de Nigres. La final fue muy intensa,
Los estadounidenses salieron con todo y en 26 minutos ya ganaban 2-0 con goles de Donovan y Bradley. Pablo Barrera descontó al 29 y Andrés Guardado igualó para dar tranquilidad antes de llegar al segundo tiempo. En el complemento, México agobió a los gabachos y con un golazo de Pablo Barrera obtuvo la ventaja. Al minuto 76, Giovanni Dos Santos recibió de espaldas al arco adentro del área. Arrastró lo suficiente a Howard para dejarlo sin posibilidades de atajar el balón y con un excelso toque de izquierda, la puso al ángulo por encima de un defensa para otorgar la victoria por 4-2 y la Copa Oro a México. 2013 fue un año de pesadilla para el Tri, que se vio superado en todas las cosas que jugó, incluyendo la Copa Oro, donde llevaron un cuadro alterno que se basó en el América campeón de ese año. El Tri cayó ante Panamá en su presentación y superó sin convencer a Canadá y Martinica. En cuartos de final apenas superaron a Trinidad y Tobago por la mínima. El equipo tricolor se reencontró con Panamá en las semifinales, donde fue eliminado por 2-1, en lo que fue el principio del fin para Chepo en selección. La Copa Oro de 2015 no fue muy diferente. A pesar del avasallador inicio goleando 6-0 a Cuba, México dio pena ante Guatemala, con quienes igualó a 0, y con Trinidad y Tobago, con quienes empató 4-4. El cuadro de Miguel Herrera empezó a verse superado gracias a la desesperación y mala actitud del Piojo, que empezó a tener dimes y diretes con el relator Cristian Martinoli desde la Copa América, donde fracasó estrepitosamente. En los cuartos de final, México estaba teniendo dificultades con Costa Rica, por lo que vino un penal bastante polémico en los tiempos extra que Andrés Guardado cambió por efectivo para darle el pase a México. En semis, la polémica invadió el partido, puesto que Panamá se mostró superior al tricolor, a pesar de tener uno menos desde el minuto 26 por la expulsión de Luis Tejada. En los minutos finales, el árbitro estadounidense Mark Geiger le otorgó un penal polémico al Tri. El problema aquí fue que los panameños amenazaron con abandonar el juego al sentirse robados por el colegiado, situación que desató críticas para el Tri y el árbitro. Guardado empató el juego y posteriormente, en tiempo extra con otro penal polémico, México se clasificó a la final por 2-1. La final ante Jamaica fue un trámite, ya que el Tri ganó con facilidad por 3-1. Al día siguiente amanecimos con la noticia de que el Güero Herrera agredió a Martinoli en el aeropuerto de Filadelfia, por lo que sería despedido unas horas después. Tras la paliza de Chile en la Copa América Centenario y la de Alemania en la Copa Confederaciones, México, ahora manejado por Juan Carlos Osorio, llegó con la obligación de ser campeón en la Copa Oro. El cuadro nacional llegó con un plantel alterno, que venció a El Salvador y Curazao, pero que igualó sin goles con Jamaica en fase de grupos y que muy apenas pudo con Honduras en los cuartos de final. En semifinales se midieron a Jamaica una vez más, que los echó con un golazo de tiro libre sobre el final del partido, para consumar así un nuevo fracaso en la era Osorio. La edición de 2019 ya contó con el actual comandante en jefe, Gerardo Martino, en el banquillo. La selección dominó bien en fase de grupos, donde masacró a Cuba y superó bien a Canadá y Martinica. En cuartos, sufrió ante una competitiva Costa Rica que los llevó a penales, donde Memo Ochoa se vistió de héroe y llevó de la mano al Tri a semifinales. México volvió a sufrir, esta vez ante Haití, que fue un rival muy digno, y llevó la emoción a los tiempos extra, donde México los derrotó 1-0 con gol de Raúl Alonso Jiménez. Los aztecas encontraron al rival de siempre en la final, Estados Unidos, que acomodó a su nueva generación en su primera final, y fue precisamente esa falta de experiencia la que se comió al cuadro gringo, que fue derrotado con un gol de Jonathan Dos Santos, en lo que significó el 11º título de CONCACAF y 8º de Copa Oro para la selección mexicana. Como podrán ver, es fácil saber por qué se considera a México como el gigante del área. Cierto es que a veces el torneo se complica de más, pero por lo general se cumple con el objetivo. Ya veremos qué dice el tricolor en esta edición. Y para demostrar tu confianza y amor por el equipo tricolor, te recomiendo la mejor casa de apuestas deportivas, Instabet. Al registrarte usando nuestro código promocional PAMBOLMX, todo en mayúsculas, junto con tu primer depósito,
vas a recibir el doble de lo que pongas. Es decir, si usas 500 pesos, vas a recibir otros 500 pesos para tener 1000 pesos para jugar en todo el torneo. Este mes de julio no solo la selección mexicana tiene oportunidades de ser campeón, sino que tú también con Instabet. Encara, atrévete y gana. Nos vemos, nos escuchamos, nos leemos en la próxima ocasión.